Las principales consideraciones relacionadas con la reforma en materia de subcontratación, pues son que debemos tener en consideración que la columna vertebral de esta reforma es la parte laboral, sin duda, pero no podemos dejar de lado que esta reforma toca diferentes disposiciones legales. Estamos hablando de una reforma que abarca la ley federal del trabajo, pero también ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, Código Fiscal de la Federación y disposiciones en materia de seguridad social como tiene que ver con IMSS e Infonavit. Entonces, como puedes ver, es una reforma que trastoca distintos ordenamientos legales y evidentemente esto la hace compleja. No porque sean muchos los artículos que se modifiquen, pero sí porque el cambio, al prohibirse la subcontratación de personal, nos implica que las organizaciones van a tener que reestructurarse. Todas estas empresas que tenían por regla contratación de servicios hacia sus empresas que llamaban insourcing o incluso a terceros, que son lo que nosotros conocemos como outsourcing, implicará que tengamos que revisar estas estructuras que se tenían para transferir a los trabajadores dentro de las empresas operativas. Pero no solo eso, también se regula todo lo que se consideran servicios especializados. Y al considerar esto también dentro de la reforma, nos está haciendo o implica que las organizaciones tengan que revisar toda la cadena de proveeduría para poder determinar en qué supuestos y bajo qué consideraciones los servicios van a ser tratados como servicios especializados, porque en esos casos vas a tener que cumplir una serie de requisitos, tanto para efectos laborales como para efectos de impuesto sobre la renta, como para efectos de IVA y, por supuesto, para temas de seguridad social. Entonces, ¿qué es un tema importante para los CFOs? Justamente verificar con sus equipos de trabajo que puedan identificar, uno, qué impacto va a tener estos cambios que se van a realizar en la forma de tener dados de alta a los trabajadores dentro de las operativas, pero dos, también el que puedan verificar qué impacto va a tener aquellas empresas que se consideren servicios especializados, cuáles son las nuevas responsabilidades que se están asumiendo al considerar que esas empresas de servicios especializados nos van a prestar un servicio y cuáles serán las políticas, los procedimientos que van a tener que seguir para efectos de poder cumplir con la ley. Creo que esos son de los temas más relevantes en cuanto al tema de la reforma, porque no solamente es traspasar trabajadores y que ya todos queden dentro de la operativa, sino poder identificar cuáles servicios especializados vamos a tener que contratar, vamos a tener que revisar que esos servicios especializados no estén dentro de mi objeto social, ni sean relacionados con mi actividad preponderante, porque en caso de que esto suceda, pues realmente las disposiciones legales son muy claras. Esos servicios no se van a poder prestar, aunque califiquen como especializados, porque para mí no lo van a hacer. Entonces, creo que esos son de los temas relevantes que el CFO tiene que apuntalar cuando estemos en estas revisiones de las nuevas reestructuras que se están haciendo al interior de la organización. Recomendamos a las empresas llevar a cabo principalmente 3 etapas para cumplir con los requerimientos de la nueva reforma de subcontratación. La primera está relacionada a un análisis de la situación actual de cada una de las compañías. Y esto porque cada situación es diferente. No podemos aplicar la misma estrategia para una misma compañía por más que esté en un mismo sector. La forma en la cual hemos estructurado nuestras entidades legales, en donde tenemos mapeado a nuestro personal, las relaciones de outsourcing y de insourcing que tenemos en cada compañía, deben llevarse a cabo en este análisis, en esta primera etapa, de forma integral en el cual las áreas legales, fiscales y el director de finanzas es muy importante para poder identificar todas aquellas variables específicas de mi compañía que necesito ajustar para estar en cumplimiento con la nueva reforma. Luego pasamos a una segunda etapa, una etapa que la llamamos definición de escenarios, ¿okay? Y igual que la anterior, esto es diferente para cada una de las compañías y ahí es donde tenemos que balancear nivel de cumplimiento
con eficiencia en nuestros modelos operativos. Y ahí el rol del director de finanzas igual es fundamental para poder lograr esta eficiencia y definir el escenario adecuado para poder estar en regla con la nueva reforma. Y luego pasamos a una etapa de implementación de este escenario. Dadas las características de los tiempos que tenemos para el cumplimiento de esta reforma, en muchas compañías la definición de escenarios y la implementación de las estrategias es un camino de ida y vuelta, ¿no? Que estamos viendo que se lleva a cabo en forma paralela, porque los tiempos son muy cortos para esta implementación. El rol del director de finanzas en esta etapa de implementación sin duda se vuelve en aquel actor dentro de la compañía para hacer que las cosas sucedan, que todo ese escenario que definimos para el cumplimiento con la reforma se logre en tiempo y forma, integrando a todas las áreas de la compañía que requerimos para este cumplimiento. Yo diría, en resumen, son tres etapas que podríamos mencionar que son secuenciales, pero dadas las características y los requerimientos de la reforma, muchas de las veces estamos viendo que se requieren llevar a cabo en forma paralela. Y el director de finanzas es fundamental a lo largo de estas tres etapas. Cuando pensamos en las áreas de las compañías que deben estar involucradas para el cumplimiento adecuado de esta reforma, en realidad son varias, ¿no? Son muchas las áreas y dependiendo del involucramiento en las diferentes etapas del proyecto que acabamos de mencionar. Al inicio, sin duda, cuando hacemos este análisis de la situación actual, las áreas fiscales, de recursos humanos y legales tienen un rol mucho más alto, ¿no? En el análisis de la situación actual. Luego, cuando vamos pasando a esas etapas de diseño de escenarios, el área, por ejemplo, de finanzas, para poder generar ese caso de negocio balanceado, ¿no? Que pueda considerar cumplimiento adecuado con la reforma, con el uso de los recursos en forma eficiente, ¿no? El rol del director de finanzas ahí se vuelve totalmente vital. Cuando ya pasamos a una etapa de implementación, es donde adicionamos a las otras áreas de las compañías, ¿no? Imaginémonos, seguimos trabajando sin duda de la mano de las áreas de recursos humanos, que tienen que asegurarse de que luego que han mapeado las personas adecuadas, en qué entidades legales se encuentran actualmente y cuál es la transferencia que tengo que tener con ese talento humano para el cumplimiento de la reforma. Tenemos otras áreas como tecnología, ¿no? Muchas veces el cumplimiento de la reforma va a implicar la consolidación de sistemas tecnológicos, como sistemas de nómina, como sistemas financieros. Entonces, el rol de las áreas de tecnología y muchas veces de nuestros proveedores de tecnología se vuelve relevante. Las áreas de finanzas en esta etapa de implementación también tienen responsabilidades muy altas para cumplir con el modelo operativo que he definido en la etapa de definición de escenarios. No solamente como un pivote integrador de las diferentes áreas, sino llevando a cabo actividades específicas de su función. Estamos hablando áreas financieras que tienen que redefinir muchas veces estructuras contables, financieras, consolidación de estados financieros alineados al cumplimiento de la nueva estructura legal que he definido, relación con terceros, con inversionistas, con stakeholders financieros, con responsables de entidades bancarias, por ejemplo, son algunas de las actividades que las áreas financieras van a estar llevando a cabo en esta implementación. Y finalmente, lo que no tenemos que olvidar es que esta reforma lo que está haciendo al final del día es mover personal. Eso implica que tenemos que llevar a cabo una adecuada gestión del cambio y de comunicación con todos nuestros grupos de personas, es decir, comunicarles desde el inicio cuáles son las definiciones que estamos llevando a cabo, qué cambios estamos haciendo en nuestra estructura, no solamente legal, sino en nuestra forma de operación, cuando amerite,
y cómo esto va a impactar en el día a día de nuestros trabajadores, asegurándoles, obviamente, que lo que se quiere con todos estos ajustes es un cumplimiento en tiempo y forma con la regulación, pero también, obviamente, el protegerlos a ellos, seguir protegiendo sus empleos, el seguir asegurando que van a seguir recibiendo sus beneficios y sus salarios en el momento adecuado. Entonces, tenemos que estar seguros de comunicar continuamente durante todo el proyecto las diferentes instancias que estamos ejecutando para mantener informado a nuestro personal. No sé si, Pilar, quisieras adicionar algo al respecto. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Y bueno, adicionalmente a las áreas que comentas, creo que hay un tema relevante que no podemos perder de vista. Sí, tienen que estar involucradas las áreas legales, las áreas que ven temas laborales, obviamente el capital humano, obviamente el equipo de finanzas, pero no podemos perder de vista que aquí se va a impactar al negocio. Entonces, como lo comentaba Carlos, una de las áreas fundamentales va también a tener que ser el negocio. El negocio tiene que participar junto con todos estos equipos, pues para poder entender de qué manera se va a impactar y tratar de que este impacto no vaya a menoscabar su capacidad de ir generando nuevas oportunidades. Pero otro segmento relevante que creo que es importante que tengamos en mente, y ya lo comentábamos, tiene que ver con establecer políticas, procesos, y bueno, en esta parte, quienes deberán ver, una vez que ya se haya implementado la reforma, cómo va a caminar la misma, pues justamente va a ser el equipo de compliance. Entonces creo que los equipos de compliance van a tener que estar de la mano viendo, uno, cómo se generaron esas políticas, que esas políticas y esos procedimientos puedan realmente transmitirse hacia el personal, porque al final del camino es quien va a ejecutar las acciones que se decida tomar dentro de la organización. Y adicionalmente, pues va a tener que vigilar que se esté cumpliendo con las mismas para no tener un impacto en una potencial sanción que podría estar afectando a las áreas de finanzas, ¿no? Si nosotros no vamos de la mano cuidando que además de dejar todo en contratos, en revisión de papeles, en revisión de actas, sino que en el momento de hacer la implementación, estas realmente se lleven a cabo, aquí vamos a dejar un hilo desanudado y entonces eso podría generar problemas dentro de la organización. Creo que ese es un tema fundamental. Y el otro tema fundamental son las áreas de procurement o compras, que también tienen que estar conscientes de que además del tema de la reforma en donde impacta la subcontratación de personal y que todo el personal que estaba en empresas prestadoras de servicios hoy en día va a estar dentro de la empresa, lo cierto es que también afecta a la cadena de proveeduría. Entonces, tenemos que tener muy claro de qué forma impacta la cadena. Tenemos que tomar decisiones muy pensadas, muy objetivas, bien analizadas, en donde tenemos que determinar bajo ciertos lineamientos cuáles son los servicios que califican como servicios especializados y cuáles no, porque de acuerdo a estas políticas que se definan dentro de la organización, porque el impacto que puede tener el tener a todos los servicios contratados como servicios especializados es que estamos asumiendo una responsabilidad solidaria respecto de los trabajadores de esa empresa a la que estamos considerando un servicio especializado. Entonces, no se trata de establecer lineamientos o criterios muy generales que nos digan que todas las empresas tienen que ser consideradas, que me van a prestar servicios, tienen que ser consideradas como empresas de servicios especializados, porque esto nos está implicando un riesgo adicional y en ese caso se va a tener que trabajar junto con el área de finanzas para determinar exactamente cuál es el impacto que pudieran tener en caso de los riesgos que se asumen cuando tú eres responsable solidario, no solamente de las cuotas de seguridad social, no solamente de los pagos del impuesto sobre la renta, sino también de los pagos que se le tienen que hacer a los trabajadores. Esa parte creo que es fundamental en este análisis y no podemos perder de vista el tener incluidos en todo esto a estos dos áreas. Creo que el papel del CFO es fundamental porque justamente desde el tema de la planeación, la revisión de los escenarios, la implementación,
todo esto tiene que estar delineado con los impactos que se van a tener dentro de la organización, tanto en la estructura, tanto en el personal, como en los impactos financieros. Estos van a tener que ser revisados para ver exactamente estos cambios en la estructura, cómo van a impactar a la organización dependiendo del escenario que se decida llevar a cabo. Y esto solamente lo puede hacer el equipo de finanzas y esto solamente lo puede encabezar la parte del CFO al final del camino, el cual puede ir midiendo no solamente el impacto por área, sino realmente puede ver ya de una manera general y transversal cómo cada una de las áreas va a tener un impacto económico en la organización dependiendo la implementación que se decida llevar a cabo y por lo tanto es fundamental que él sea uno de los partícipes principales dentro de la reestructura que se está llevando a cabo. Sé que el equipo de capital humano, el equipo que se encarga de ver todo el tema de recursos humanos, tiene que estar presente, pero también es fundamental que no quede de lado el tema o la participación que tiene el equipo de finanzas en este sentido. No sé, Carlos, si tú quieras complementar esta parte, por favor. Sí, adicionaría dos aspectos específicos también en los que los directores de finanzas juegan un rol preponderante en esta implementación. Una es, como mencionamos, en poder gestionar los recursos que requerimos durante la implementación. Sin duda, dependiendo de la compañía, el cumplimiento de este escenario va a implicar el asumir determinados recursos, el generar un caso de negocio, que se cumpla ese caso de negocio, como mencionamos, en forma eficiente, económica y balanceada con nuestro modelo operativo. Entonces, el director de finanzas se vuelve ese gestor de ese caso de negocio. Y el segundo aspecto adicional en el que veo relevante el rol del director de finanzas en la implementación es que debido a los cortos tiempos que tenemos para dicha implementación, muchas veces tenemos que tomar definiciones, ¿no? Definiciones en cuanto a qué podemos lograr y qué debemos lograr en la implementación en las siguientes semanas que tenemos para el cumplimiento de la reforma y qué debemos dejar para una segunda etapa. Entonces, este balance que hablamos de cumplimiento y eficiencia se logra a través de el análisis adecuado del rol que tienen las diferentes áreas y el rol que debemos jugar como compañía para cumplir con los diferentes requisitos de la reforma. En este sentido, el director de finanzas se vuelve ese jugador fundamental para balancear lo que debemos lograr en el corto plazo y lo que debemos dejar para una segunda etapa en la implementación para seguir haciendo cambios y ajustes en nuestro modelo operativo, pero que no necesariamente estén directamente relacionados con el cumplimiento de la reforma.